¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos para esta tercera clase de este curso de Mariología. Como recordarán, la primera clase estuvimos trabajando una especie de introducción al lugar y el papel de María en la vida de Cristo y de la Iglesia. Y luego en la clase anterior comenzamos dos clases que son bíblicas. Ya la anterior vimos cosas del Antiguo Testamento, donde aparecía prefigurada la imagen de la Virgen, su papel, su lugar. Y sobre todo vimos ya los textos del Nuevo Testamento. Vimos en Mateo, algunos en Marco, sobre todo en Mateo, también en San Juan, muy importantes textos, y finalmente en el Apocalipsis. De tal manera que una buena parte de los textos bíblicos los hemos visto. Pero ahora quedan los textos bíblicos del Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que más habla de la Santísima Virgen. Por eso le hemos dedicado una clase completa al Evangelio de Lucas, que eso es lo que vamos a ver hoy día. Pero vamos a comenzar, como siempre, con una oración. Esta vez vamos a rezar la oración que se llama Madre del Redentor. Alma Redentoris Mater le llamaban, porque es una oración compuesta en el medioevo, vale decir en el año 1000 más o menos, y se ha cantado en la liturgia al final del día como una especie de antífona final en la vida de oración de los monjes, de los sacerdotes, de los religiosos y de los laicos también, que rezan el oficio. Siempre al final se reza una antífona que es como un pequeño canto a la Virgen, y este es uno de ellos. Y lo vamos a rezar ahora para preparar nuestra clase. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar. Ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Amén. Este texto, que es muy bonito, de alguna manera retoma oraciones, textos, antífonas de los padres de la Iglesia, y en el año 1000 un hermano la compuso y la hemos rezado en la Iglesia durante 1000 años. Por eso que la he querido mencionar hoy día. Bueno, vamos entonces a nuestro texto. Vamos ahora a nuestro texto de la Virgen. Vamos a ir leyendo los textos más importantes, porque la Biblia siempre hay que leerla, siempre hay que tenerla presente. Y vamos a ir leyendo y estudiando un poco los textos más importantes. Si recuerdan bien, estadísticamente el nombre de María, la figura de ella, su papel aparece en toda la Biblia tal vez unas 150 veces, pero de ellas 90 veces aparece en San Lucas. Por lo tanto, es un texto verdaderamente central. Y por eso siempre se dice que Lucas es como el evangelista mariano, o el que más ha hablado de ella, y la pone en un lugar muy especial, que es verdad. De alguna manera es una culminación de la piedad bíblica mariana. Y en el primer capítulo y en el segundo, o sea, en el capítulo 1 y 2 del Evangelio de Lucas, aparece toda la infancia de Jesús. Y allí entonces Lucas destaca el papel de María de muchas maneras, en particular por la anunciación y luego el nacimiento de Cristo, después cuando lo lleva al templo, ¿no? Son momentos muy importantes que conocemos de memoria, pero que los vamos a ir leyendo y estudiando un poquito más profundamente para que podamos comprender mejor el significado teológico de ello. Si miramos ahora, antes de partir a los textos específicos, si recordamos más o menos lo que decía el Evangelio de Lucas, si ustedes se recuerdan bien, ¿no es cierto? Aparece siempre primero el anuncio del ángel a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista, luego el anuncio del ángel a la Virgen del nacimiento de Jesús, luego el nacimiento propiamente de Juan el Bautista, y luego la visita de María a Isabel y el nacimiento de Jesús, la visita a los pastores y luego la presentación de Jesús en el templo, y finalmente a los 12 años la ida de Jesús nuevamente al templo. Pero todos esos textos de alguna manera son puestos como una especie de díptico. En el sentido, un díptico quiere decir cuando hay un retablo, ¿no es cierto?, con un cuadro que tiene como dos tablas, ¿no? Y entonces son complementarios o se van comparando. En este caso son complementarios en el sentido de una comparación, para mostrar la grandeza de María y de su misión y su tarea. Se compara con la obra y la misión de Zacarías. Y fíjense en el primer punto importante, y que es muy central para entender todo lo que va diciendo el Evangelio de Lucas sobre la Virgen. Porque Zacarías es un sacerdote,
un anciano. Un sacerdote anciano en Israel es como, y vivía en Jerusalén, o sea, de familia sacerdotal. Eso, un sacerdote anciano de familia sacerdotal viviendo en Jerusalén, es como lo más alto en la jerarquía social, es lo más importante, pero también en la jerarquía eclesial de fe. O sea, es como el prototipo del creyente, de la persona santa, íntegra, perfecta. En cambio, en esa cultura se miraba mucho menos, más en menos, y se hacía una discriminación hasta cierto sentido, y era menos importante una pequeña mujer muy joven, o sea, la juventud era muy miraba mucho se valoraba mucho menos que un anciano, una mujer mucho menos que un varón, y una persona pobre mucho menos que una persona rica. Entonces, María era lo contrario de Zacarías, es una mujer, es joven y es pobre, porque vive humildemente en Nazaret, un pueblo pequeño, no Jerusalén. Entonces, comparado, quien se supone teóricamente que aquí en Zacarías encontramos a la persona más correcta y la que iba a tener la mejor respuesta a Dios, y en María la persona que no tenía por qué responder tan bien, se supone. Eso es lo que humanamente se habría pensado, eso es lo que humanamente se pensaba, y eso es lo que ellos creían que era el modo de vivir. Entonces Dios viene a dar vuelta a eso. Entonces Lucas tiene mucho de eso, de que Dios cambia los criterios humanos y corrige nuestros criterios humanos. De alguna manera nos corrige auténticamente y nos enseña cómo debemos vivir. Entonces por eso aparece que Zacarías le anuncia al ángel y él no cree. María le anuncia al ángel y cree. Más encima a Zacarías simplemente le dicen, mira, tu mujer que es estéril va a tener un hijo. En cambio a María le dicen, tú eres virgen y virgen vas a tener un hijo. Es mucho más difícil de creer lo de María y sin embargo ella cree. Es mucho más fácil creer lo de Zacarías y sin embargo no cree. María es muy joven, apenas está empezando su vida y tiene una actitud de fe y una respuesta magnífica. Hágase en mí según tu palabra. En cambio, el anciano, que se supone experimentado, responde incrédulamente. De ahí está el resultado de que Zacarías queda mudo, no puede hablar más. ¿Por qué? Porque quiere decir que su vida ya no testimonia nada, al no creer. En cambio, María va y proclama ese maravilloso canto del Magnificat, porque ella sí, por la fe, puede hablar y proclamar las maravillas de Dios. O sea, cambia ahora. La misión pasa de ese anciano sacerdote a esa pobre mujer. Y ahora en adelante la historia cambia y comienza ya no con los valores antiguos y ya no con esa forma de pensar antigua que de alguna manera pensaba que habían algunas personas privilegiadas, y se abre a todos. Ahora todo el mundo puede ser fiel a Dios, ahora todo el mundo puede comenzar a seguir a Dios, porque María es la que ha abierto el nacimiento del Hijo y ella sin ningún mérito previo, simplemente por su fe, Dios la agracia y por lo tanto Dios llega a los más pobres, llega a todos, Dios quiere salvar a todos. O sea, es la apertura universal donde Dios llega a todos, especialmente a los más pobres. Es también el momento donde los más pobres pueden sentirse que Dios realmente los mira, los quiere y que ellos son una buena noticia para el mundo. O sea, ha cambiado la historia del mundo. Entonces es muy importante este texto y es muy importante en ese sentido lo que estamos comenzando a ver en el Evangelio de Lucas. Dicho eso, entonces, ahora podemos ir estudiando cada uno de los pasajes más en particular, donde se narra el nuevo nacimiento, una nueva historia, comienza la vida nueva, verdadera, en Cristo, y eso gracias al acto de fe de María que cree y a la obra, en primer lugar, de la gracia de Dios que virginalmente la hace concebir por obra del Espíritu Santo, y comienza entonces la redención. Y cambiando entonces ahora ya no por sangre, ya no por títulos, ya no por ciertas condiciones de nacimiento, sino que por la fe, donde todo el mundo puede acceder, comienza la salvación. Ese es el punto primero, como el trasfondo que hay detrás de todo este texto. Vamos entonces a leer ahora el texto de la Anunciación a la Virgen, que es un texto muy hermoso, muy conocido, pero que es importante que nosotros lo conozcamos, ¿no es cierto? Entonces, al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Y el ángel le dijo: «No temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Mira también a Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el 6º mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Este es un hermoso texto que tiene muchas cosas muy importantes para nosotros. En primer lugar, en lo que hemos mencionado del paralelismo. Pero sabiendo eso, aquí hay una acción maravillosa de Dios. Dios le anuncia que va a haber un nacimiento maravilloso. Recuerden ustedes aquí entonces el texto antiguo, ¿no? de Miqueas, también de Malaquías, donde se anunciaba que iba a dar a luz aquella que tenía que dar a luz, o en Isaías, ¿no? Cuando aquella dé a luz, la Virgen dé a luz, aquí está diciendo, aquí ha llegado el momento para cumplir todo eso. La que tiene que dar a luz va a dar a luz. Aquí va a haber un nacimiento maravilloso. Y el punto está en que es una acción divina. ¿Cómo será esto? El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, lo primero es que aquí lo que se le anuncia a la Virgen es una obra maravillosa de Dios. Lo que es primero es lo primero. Es la obra gratuita, inesperada, totalmente nueva de Dios. Hay cosas que Dios hace inesperadamente para nosotros. Eso muestra su amor. Porque justamente lo que está detrás aquí es que Dios de repente aparece de la manera más inesperada a la persona más inesperada y hace lo más inesperado, que es anunciarle un nacimiento virginal, y esa persona que va a nacer es nada menos que el Hijo de Dios, que se hace hombre, el Mesías, el Salvador. Entonces, aquí hay una obra de Dios, y una obra misericordiosa de Dios, y una obra de Dios que sobrepasa todas nuestras esperanzas. Así es Dios con nosotros. Tomen en cuenta que todo lo que vamos a ver de Lucas ahora y de la Virgen en este Evangelio, lo que está mostrando en ella es también un modelo para nosotros y un modo como actúa Dios. O sea, en Lucas 1 y 2 lo que se está mostrando, igual como fue en Mateo 1 y 2, cómo actúa Dios, cuáles son los criterios de Dios, y por lo tanto así debemos actuar nosotros y así tener criterios nosotros. Si Lucas ha mostrado que en realidad Dios no mira al sacerdote anciano sino a la mujer pobre, es decir, mira a todos y a los más pobres en primer lugar, entonces así también tenemos que ser nosotros y sentirnos así entonces agraciados, porque esos pobres somos nosotros en el fondo. Y si aquí dice Dios actúa de una manera inesperada, maravillosa, pues tenemos que estar seguros de que Dios actuará así de una manera inesperada, también maravillosa en nuestra vida. Eso es lo primero. Pero esa actuación de Dios no es así nomás pasándonos a llevar, sino que es una vocación y es un llamado, y siempre pide nuestra colaboración. Por eso el ángel viene. No es que de repente la Virgen se encuentre esperando y nunca sepa por qué, sino que el ángel viene y le explica. Y no solo viene y le explica, sino que le dice que ha sido elegida. Y ha sido elegida para una obra, y espera la respuesta de la Virgen. Fíjense ustedes que cuando llega al inicio, el ángel le dice lo siguiente: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. O sea, esta palabra, este saludo, alégrate, nosotros lo rezamos en el Dios te salve María, diciendo Dios te salve María, pero ese Dios te salve es como una traducción del latín ave, que de alguna manera traducía el griego que decía alégrate, que era el saludo propio. Ese saludo propio recuerda también en el Antiguo Testamento, cuando a la hija de Sión se le decía alégrate, hija de Sión, porque vas a dar a luz miles de personas. Esa es María, que en Jesús después dio a toda la nueva humanidad, la dio a luz también. Entonces, aquí le dice, alégrate, llena de gracia. La palabra llena de gracia nosotros no la logramos entender bien, pero en el fondo quiere decir, porque está dicho de una manera,
alégrate la que ha sido llenada de gracia, la que está colmada de gracia. Y gracia quiere decir relación con Dios, es decir, unidad con Dios, armonía con Dios, total comunión con Dios. Entonces, en el fondo le está diciendo, alégrate tú que estás en plena comunión con Dios, agraciada por Dios, totalmente unida a Dios, totalmente llena de Dios. Así se podría decir una traducción que la entendamos nosotros. Alégrate la que está llena de Dios. Por eso es la Inmaculada Santa, impecable, porque precisamente está llena de Dios desde un comienzo por una gracia especial de Dios. De eso volveremos más adelante en otra clase. Pero aquí le está diciendo, tú has sido llenada de Dios, siempre por obra y gracia de Dios. Y tú alégrate por la misión que te está encomendando. Y eso es lo que a María le llama la atención, el saludo. Y ahí entonces el ángel le explica que va a ser la madre de Dios. Pero le explica que va a ser la madre de Dios entonces como una especie de alianza. Porque en el fondo le está diciendo, tú estás llena de Dios, alégrate la que has sido completamente llena de Dios, estás llamada a ser la madre del Hijo. Porque has sido elegida, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque en realidad habrá para ti una acción del poder del Altísimo. Entonces, aquí hay una vocación y por eso se espera siempre la respuesta de María. Y más encima, no es María una mujer cualquiera, sino que tiene un nombre. La Virgen desposada con un hombre llamado José, pero la Virgen se llamaba María. O sea, es una persona particular. Dios siempre cuando llama elige una persona particular. Y a ella también. Ella es una persona concreta a la cual Dios ha llamado y va a responder. Entonces, aquí hay una obra preciosa de Dios, una obra preciosa de Dios, donde todo está apuntando a ser la madre de Dios. Por eso le dice, cuando después le explica, le dice, por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Mira que tu pariente Isabel también ha tenido un hijo porque no hay nada imposible para Dios. O sea, todo lo que está diciendo el ángel, podríamos decir que la venida del ángel, luego que ella está llena de Dios por una gracia de Dios, la que ha sido completamente llenada de Dios, la que está completamente en relación con Dios, que es una gracia que Dios le ha dado, y la que ha sido llenada ahora por el poder del Altísimo y del Espíritu Santo, todo eso es para que nazca el Hijo de Dios, porque va a dar a luz al Hijo de Dios, va a dar a luz al que es el Salvador, va a dar a luz al que estábamos esperando. Dice, va a nacer, será santo y le llamarán Hijo de Dios. O sea, está llamado a ser el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Entonces, y antes había dicho, María, porque has hallado gracia delante de Dios y vas a concebir en tu seno y dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Jesús quiere decir Dios nos salva. Eso recuerda a Isaías nuevamente, 7:14, donde Isaías nos dice, la Virgen dará a luz a Dios con nosotros, al Emanuel. Este es Jesús, es el mismo significado, Dios salva. Entonces, todo va allí. ¿Y por qué va allí? Porque Dios está contigo y vas a concebir ese hijo. Ahora bien, anunciado todo eso, María entonces responde de una frase que es muy bonita, porque indica bien lo profundo de su corazón. Dice, María respondió al ángel, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Esa no es una pregunta de duda, muy por el contrario, es una pregunta que reconoce y acepta y cree absolutamente lo que va a ocurrir, pero quiere saber cómo ocurrirá porque ella es virgen y por supuesto nosotros sabemos que estaba consagrada de alguna manera en su corazón, lo podemos suponer perfectamente en su corazón para toda la vida, como de hecho vivió con una virginidad perpetua. Pero más allá de eso, aquí el punto está en que se contrapone a la duda de Zacarías. Porque Zacarías cuando Zacarías le anuncian que va a ser su esposa, que su esposa solamente va a nacer un hijo, aunque era estéril, pero va a ser una gracia a Dios para que nazca su hijo, dice Zacarías, fíjense la diferencia, dice, ¿en qué lo conoceré? Porque yo ya soy viejo y mujer de avanzada edad. O sea, en el fondo dice, dame una prueba. ¿En qué lo voy a conocer? Dame una prueba de lo que me está diciendo es verdad.
y por eso quedó mudo, no creyó. En cambio, la Virgen no pide ninguna prueba, por el contrario, dice, explícame cómo va a ser. O sea, supuesto ya eso, explícame cómo va a ser por mi virginidad permanente, ahora y siempre. Entonces, en ese sentido, el ángel le explica ahí que va a ser por obra del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y entonces, ya sabiendo María cómo va a ser la situación, que es obra de Dios, no sabe cómo, simplemente sabe que es obra de Dios, basta con eso. O sea, le pregunta a ella, ¿cómo será? Es una obra de Dios, perfecto. Y entonces allí entonces María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. O sea, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. ¿Cuál es su respuesta? Su respuesta es fidelidad y obediencia a la palabra de Dios. En eso es un modelo fantástico para todos nosotros. Porque en el fondo le está diciendo, aquí yo tengo una única actitud posible. Creer y ser fiel a la palabra de Dios. A la palabra que el ángel le ha dicho que es la palabra de Dios, a la promesa de Dios, a la promesa que le han hecho, y hágase en mí según tu palabra. Con eso no está diciendo solamente creo que va a ocurrir así, porque ya lo había dicho eso, ¿no? Ya lo creía, apenas se lo dijo el ángel, y estaba totalmente dispuesta. Y solamente pidió saber cuál iba a ser el modo, que era la obra y el milagro de Dios. Y luego entonces ya ella creía. No es esa la respuesta a eso, de decir ahora creo, sino que simplemente he aquí ofrezco mi vida para eso. Puedes disponer de mi vida. Entonces, en ese sentido, María pasa a ser no solo la madre de Dios y la madre virginal de Dios que consagra su vida a esa obra, sino que también ella se pone totalmente a disposición del plan de Dios. Por eso es el modelo del creyente. Ese es el primer pasaje que es muy importante y es central de la Anunciación. A continuación, continúa la visitación, vale decir, María, como había escuchado que Isabel, su prima, estaba en el 6º mes y era anciana y estaba esperando un niño por obra de Dios también, que le había liberado de esta esterilidad, y entonces ella va a ayudarla. Pero el pasaje está mostrando una cosa que es más bonita, que es en el fondo es como un canto de alabanza. Por una parte está centrado en que ella va a servir a la prima. Pero en ese servicio a la prima, que es una cosa muy importante porque en el fondo muestra su actitud profunda, una actitud profunda, en ese mismo sentido, ella muestra que en realidad lleva a Jesús en el corazón y que su presencia es llevar a Jesús en su corazón a todo el mundo y que su vida comenzó a ser ahora una obra, una vida de entrega a los demás. Y por eso está narrado como cuando el arca de la alianza en Jerusalén fue llevada al templo. Cuando llevaron el arca de la alianza al templo, el arca de la alianza tenía, habíamos dicho, las tablas de la ley, por lo tanto estaba lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel. Es lo que representaba a Dios. Entonces aquí lo mismo, el arca de la alianza ahora pasa a ser María, porque lleva en su corazón, en su vientre ahora, a Jesús, al Hijo de Dios. Mucho más que las tablas de la ley, es Dios mismo. Entonces allí ocurre que ella va hacia Isabel y está rodeada de gritos de júbilo. Todo el mundo se alegra. Y eso es lo que aparece aquí con la visitación. Porque aquí dice, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Entonces el pasaje dice, y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Ese es Juan Bautista en el seno de Isabel. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo es que así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos tu voz y tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. O sea, aquí hay dos puntos fundamentales. En primer lugar, la llegada de María produce alegría en Isabel, en el niño que está esperando y en el entorno. Es como el arca de la alianza que llega y produce alegría. Y todos saltan de alegría. Entonces todos se alegran. Y por eso lo primero es María lleva la salvación en su corazón. Y luego cuando ella es
ha sido reconocida, entonces se produce la alabanza. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso después quedó en el Ave María. Pero allí lo que está diciendo es que ya muy antiguamente a María se le daban palabras de alabanza, porque aquí en la misma Biblia aparece, el mismo Nuevo Testamento. Quiere decir que la comunidad cristiana ya desde muy al inicio tenía estas palabras: bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto. Es un cántico de alabanza a la obra de Dios hecha en ella y al servicio que ella presta a la obra de Dios. Por eso dice: feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Ella se transforma en bienaventurada por haber creído la obra grande de Dios. Vean ustedes que están los tres elementos aquí juntos del lugar de María en la salvación. Ella es una mujer, pero siendo una mujer humana, por supuesto, hay una obra inmensa de Dios a ella, una obra que ella responde con fidelidad y que la proclama entonces bienaventurada. Y que al ser así bienaventurada, ella entonces también produce alegría en los demás, porque va transmitiendo ese niño, va llevando ese niño, ha traído a ese niño al mundo. Eso es lo que está detrás siempre, es el modelo del cristiano, porque en el fondo todo cristiano también repite la misma situación. Dios hace una obra grande en mí, uno responde con fe, y al responder con fe uno transmite esa misión, esa tarea, esa fe. Y a continuación entonces María responde también diciendo en el fondo lo mismo con el Magnificat. No lo voy a leer entero el Magnificat, pero lo conocemos bien, porque en el fondo acá tenemos un texto una oración muy linda, una preciosa oración que rezamos siempre, que cantamos incluso en las canciones, pero que es el cántico de María en el sentido más hondo, porque lo que está diciendo acá es, en primer lugar: aquí yo soy pobre y humilde y Dios me ha hecho grande. Y esto es una cosa muy grande, porque dice: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. O sea, aquí hay una obra grande de Dios que ha mirado mi pequeñez. Esto es María. Ella reconoce su pequeñez, su humildad, su humillación, su pobreza, pero la inmensa grandeza de Dios que la mira, que la bendice, que la ha ayudado, que la conduce. O sea, es el extremo de la unidad entre la grandeza de Dios y la pequeñez humana. Y en ese sentido, precisamente, ella es lo más grande porque ha acogido la obra grande de Dios siendo pequeña. Eso es el verdadero ser humano. Ese es el modelo del ser humano, el que se reconoce pequeño. Fíjense ustedes que María no tenía nada de pequeño en su vida, con una fe más grande que toda la de nosotros, con una pureza absoluta, con una nobleza inmensa. A lo largo de su vida uno puede ver lo grandiosa que es ella. Y sin embargo se reconoce pequeña ante la grandeza de Dios. O sea, abierta completamente a lo que Dios quiere hacer con ella. Entonces, eso es lo primero que dice. Aquí hay una obra grande de Dios que me ha dado a mí en la pequeñez la posibilidad de servirlo fielmente. Y ahí entonces dice: desde ahora en adelante las generaciones me llamarán bienaventurado. O sea, se reconoce que en realidad efectivamente el mundo va a reconocer y va a de alguna manera bendecir a la Santísima Virgen por su obra. Y aquí entonces viene lo que dice María y muestra la obra de Dios. Y en el fondo lo que está diciendo, lo mismo que hemos dicho al principio y que Lucas lo tiene muy presente. Dice: porque Dios ha hecho en mí obras grandes, su misericordia es inmensa, desplegó la fuerza de su brazo, derribó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acoge a Israel acordándose de su misericordia. Es decir, lo que muestra es cómo Dios mira a los más sencillos, pobres y humildes. Esto es lo que dice el texto. Y esto es lo que ha dicho siempre el texto. Y esto es lo que tenemos que comprender siempre. Que Dios pone sus ojos en la pequeñez de su esclava, pone sus ojos aquí en los hambrientos, pone sus ojos en los humildes. Y los ayuda, los levanta y los hace caminar. Y a los potentados, a los poderosos, a los ricos, a los que en el fondo están completamente cerrados a Dios y no reconocen la obra de Dios,
son derribados de sus tronos. Es decir, de alguna manera Jesús cambia las cosas en este mundo. Pero no solamente lo dice de lo que Él hace, sino que también es un llamado a nosotros para que también nosotros cambiemos nuestra mentalidad y miremos las cosas como Dios y actuemos como Dios. O sea, que nosotros también pongamos nuestros ojos en la pequeñez de los esclavos, en la pequeñez de los más pobres y de los humildes, para que también nosotros hagamos que los pequeños se levanten y que no hayan poderosos que destruyan a los pequeños, sino que todos se puedan levantar y todos tener la grandeza como María de cumplir una misión maravillosa. O sea, se trata precisamente en lo más profundo de que Dios da vuelta la manera de pensar y de mirar las cosas en la historia. Y entonces allí dice ahí, por eso Él ha tenido su misericordia de generación en generación. Este es el segundo tema y pasaje muy importante de Lucas, ¿no? Toda la visita y el Magnificat que de alguna manera corrobora la obra de Dios. Entonces tenemos aquí, en este primer capítulo en el fondo, tenemos este gran tema grande de la anunciación y de cómo obra Dios. Y de ahí pasamos al segundo capítulo, que es el nacimiento de Cristo, que ya es la segunda parte y que muestra el fruto ahora de lo que había ocurrido recién. Y si leemos el texto del nacimiento, no completo, voy a leer un trozo del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, nos recuerda a ese pasaje de Miqueas. Miqueas 5, en donde dice el texto del profeta. Por eso Él, o sea Dios, los abandonará hasta el momento en que la que tiene que dar a luz, dé a luz, y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé, su Dios. O sea, llegará el momento en que vendrá el hijo, ese hombre, va a nacer de esta mujer que está esperando que nazca, de aquella mujer que se espera que dé a luz a ese hijo, y ese Yahvé, ese Dios que nacerá, pastoreará a su pueblo. Eso es lo que está en el nacimiento. Está la Virgen, el nacimiento de Jesús y los pastores que de alguna manera simbolizan quién es Jesús. Entonces, aquí sale lo siguiente, vamos a leer el texto. Porque tiene también aquí un punto muy, muy relevante a mencionarse respecto a Jesús. Dice acá, recuerden ustedes que ellos eran de Nazaret, pero había un censo, tenían que ir a censarse en el lugar de nacimiento de José. José era de Belén, entonces fueron hacia Belén. Bueno, y allí le llegó el momento de dar a luz y dio a luz en Belén. Entonces, mientras estaban allí en Belén, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. O sea, aquí está el primer punto. Todo lo que se ha dicho es el Hijo, es Dios con nosotros, es el Emanuel, es Dios que salva. El poder del Altísimo vendrá sobre ti. Ese será poderoso y nacerá el Altísimo. Es un niño pequeño, envuelto en pañales, que nace en un pesebre, lo ponen en un pesebre y nace al descampado, no en ninguna casa. Y lo ponen en un pesebre, que es un lugar donde comían los animales. Vale decir, muestra cómo es Dios una vez más. Dios se hace pequeño y se hace humilde y se hace un niño pequeño. No hay nada más frágil que un niño pequeño. Uno se puede preguntar por qué Dios es así, por muchas razones. En primer lugar, aquí lo que está indicando que Dios no tiene los criterios humanos de mirar a los grandes, sino que se hace el más pequeño de todos. O sea, está indicando que aquí, ¿cuál es el verdadero grande? El verdadero grande es ese niño pobre. Eso es lo primero. Dios no tiene los criterios nuestros y tenemos que cambiarlo. Pero después dice otra cosa. Se hace pequeño porque no hay nada más pequeño que un niño pobre recién nacido. Y por lo tanto, lo que está diciendo es que Dios se hace lo último, lo más pequeño, de modo que nadie le tenga miedo. De manera que todos puedan acercar. Alguien podría tenerle miedo. Alguien podría no querer acercarse. Alguien podría no abrirse frente a un niño recién nacido envuelto en pañales. Entonces lo que está diciendo Dios se hace lo más pequeño para que nadie se sienta pequeño frente a Dios. Porque nadie se siente más pequeño que un niño recién nacido. Todos nos sentimos como el deseo de cobijarlo. Entonces Dios se hace lo último para que nadie se sienta
marginado de Dios. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que también es muy importante, es que a veces no se piensa bien, pero uno dice, ¿por qué lo puso en un pesebre? Bueno, porque era pobre, obviamente. Pero es más que eso, porque fíjense ustedes que dice aquí, lo envolvió en un pañal y lo acostó en un pesebre. Luego, cuando se aparece a los ángeles, le dicen, este es el signo. Les servirá de señal lo siguiente, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y luego llegaron los pastores y llegaron allá. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. O sea, 3 veces dice acostado en un pesebre. ¿Qué significa esto? El pesebre es el lugar donde los animales van a comer. Y por lo tanto Jesús acostado en el pesebre es el verdadero alimento para nuestra vida. Es la palabra de Dios, es Cristo Eucarístico que se entregará por nosotros. O sea, lo que está diciendo ahí Jesús, Dios, al nacer de esa manera es un signo de que allí está siempre Jesús dándose como alimento para que nosotros recibamos su palabra, para que nosotros lo comamos, para que nosotros nos alimentemos de él. O sea, está entregado por nosotros, está dado para nosotros, se ha dado completamente. Entonces, tenemos aquí un precioso texto donde aparecen esta humildad de Jesús que se hace pequeño y se acuesta en un pesebre y entonces todo el mundo puede llegar. Pero junto a eso hay todavía un último punto acá, y es que ¿a quién le anuncia el ángel primero de todo? A los primeros que le anuncia, excepto a María y a José, que son sus padres, el padre adoptivo José, la verdadera madre Jesús, María, y luego los ángeles se le aparecen a los pastores. Los pastores eran personas medios marginadas, porque como estaban en el campo no podían ir los domingos, los sábados a la sinagoga, muchas veces no sabían leer, no podían leer la palabra de Dios. Conclusión, muchas veces los marginaban. Y es a ellos que se les aparece el ángel y les anuncia el nacimiento de Jesús. Como diciendo, Jesús se ha aparecido a todos. Y para decir que se aparece a todos y que quiere que todos lo adoren y que viene para entregarse como alimento para todos, los ángeles le anuncian a los últimos. De modo que si los últimos ya saben, es porque todos saben. Los últimos que en realidad no son los últimos, sino que son los primeros, como dice siempre Jesús. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es decir, siempre está aquí detrás de Dios esto que Dios mira al pequeño, al humilde. Entonces se le aparece a los pastores van, los pastores lo adoran y los pastores creen. Fíjense ustedes que termina el texto. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había anunciado. O sea, los pastores creyeron, los pastores fueron. También tenemos el caso de los Reyes Magos que también supieron, fueron, creyeron. Por el contrario, el que era el primero es Herodes, el rey. ¿Y qué hace Herodes? No cree y lo quiere matar. Nuevamente, siempre es el contraste de las cosas de Dios. Ahora bien, en todo este pasaje aparece María nombrada varias veces. Cuando llegan los pastores, María lo envuelve en un pañal, lo acuesta. Y luego, cuando los pastores llegan, dice, vamos a Belén. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José con el niño. María, por su parte, guardaba las cosas y las meditaba en su corazón. O sea, es María la que ofrece al niño. María es la que lo da a luz y está ahí junto al niño todo el tiempo. Ahora bien, este punto queda expresado a continuación, porque una vez que ya el niño ha crecido, un par de días, entonces va al templo y lo presenta en el templo. Y allí ocurre todavía un nuevo punto. Porque fíjense ustedes que los pastores son los primeros discípulos. Vuelven glorificando y alabando a Dios. O sea, los pastores ya creyeron. Primero había creído María, José, y ahora creen los pastores y alaban a Dios. Y luego entonces va al templo y se encuentra con Simeón. Con Simeón es un anciano que está allí y profetiza lo que le va a ocurrir a María. Entonces, había ocurrido que llegó al templo, decimos,
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era una persona justa y piadosa que esperaba que Dios consolase a Israel y estaba en él el Espíritu Santo. Entonces, el punto fundamental viene ahora. Dice, el Espíritu Santo le había revelado que no vería su muerte antes de haber visto a Cristo del Señor. Movido entonces por el Espíritu Santo vino al templo. Cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en los brazos y alabó a Dios. O sea, es un signo, un profeta que asegura, que confirma a nombre de Dios, por obra del Espíritu Santo, que ese niño es el Salvador. Ahora bien, ese niño es llevado al templo por María. O sea, es María la que lo ofrece. Es la circuncisión, el momento de ofrecimiento, es la consagración. El significado es muy profundo porque la presentación del niño Jesús en el templo y la circuncisión recordaba el rescate de los israelitas. Cuando Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, y en aquella ocasión murieron los primogénitos de Egipto, Dios cuidó y protegió que no muriera nadie de Israel. Entonces le dice, de ahí en adelante el pueblo de Israel sabe que los primogénitos de alguna manera son siempre, el primero que nace es como regalado a Dios. Pero como no lo puede regalar porque vive en la tierra, se le ofrecen algún ofrecimiento, algún don al templo en reemplazo del niño. Es como una especie de ofrecimiento, una consagración. Entonces, esa consagración es una entrega de la propia vida para el rescate del pueblo. Y ahí entonces viene Jesús en brazos de María y se ofrece. Y entonces es también rescatado en el sentido que se dan 2 pichones, 2 pajaritos, como un ofrecimiento en nombre de Jesús. Pero en el fondo lo que está diciendo es que Jesús se ofrece. Y se ofrece en manos de la Virgen. O sea, ella también colabora en el ofrecimiento de Jesús. Y de alguna manera lo acompaña y va ayudando durante toda la vida para que Jesús pueda ofrecer su vida al Padre y a todos nosotros. Bueno, en ese contexto entonces aparece Simeón y le dice a María también, a ella que ha acompañado a Jesús, que lo ha ofrecido, que lo ha dado a luz, que ha estado como de alguna manera protagonista de todos estos acontecimientos, le dice Simeón, bueno, pero tu protagonismo permanecerá. De alguna manera tú acompañarás siempre a Jesús, pero tendrás que seguir por el mismo camino de Jesús. Y por eso le dice, ahora puedes, Señor, eso es lo que dice Simeón, le reza a Dios y dice, ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos a tu Salvador, la que ha preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Entonces lo alaba, dice, he visto por fin al Salvador. Ahora ya puedo irme en paz, ahora puedo morir. Pero a continuación dice el texto, su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él, porque en el fondo Simeón les anunció lo que iba a ocurrir con que este niño era el Salvador. Ellos sabían de la obra de Dios, pero cada día van comprendiendo mejor lo que significa y va siendo confirmada su fe y lo que el ángel le dijo con también los profetas que empiezan a llegar en la vida y le van de alguna manera anunciando cómo se va a ir desarrollando esta vida, porque María no puede saber el futuro, sino que va creyendo, pero va de a poco Dios revelándole su lugar y lo que va a ir ocurriendo. Entonces Simeón bendijo y le dijo a María, también luego de alabar a Dios, Simeón habla a María directamente, ella es la protagonista aquí. Y le dice, este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción, y a ti misma una espada atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. O sea, aquí hay una revelación importante, porque María sabía que Jesús era el Hijo de Dios, ya se lo anunció el ángel, había nacido por obra del Espíritu Santo, y con un nacimiento virginal. Entonces, sabía quién era, pero no sabía cómo iba a realizarse eso. Y aquí entonces Simeón le anuncia un segundo aspecto. Le dice, este está destinado para caída y elevación de muchos, como signo de contradicción. Ahí le anuncia la cruz. Signo de contradicción quiere decir que va a producir contradicción. O sea, algunos creerán y otros no creerán y querrán matarlo, como de hecho ocurrió. Entonces, él será un signo de contradicción. Le anuncia aquí a María que este niño está llamado a ser
el Salvador en la cruz. Pero luego le dice, y a ti misma una espada atravesará el alma. O sea, tú también acompañarás a Jesús en ese momento. Esta espada puede significar varias cosas. Puede significar que ella vio la espada que le atravesó el corazón en la cruz, sí, pero sobre todo significa que ella misma va a acompañar a Jesús en su sufrimiento, y más aún que ella misma tendrá que también ofrecer el sacrificio de ver la muerte de su hijo. O sea, ella también va a tener que acompañar a Jesús, pero tendrá que sufrir con él. Entonces el profeta le anuncia que este Mesías, que hasta ahora iban siendo solamente cosas bellas, ¿no es cierto? Anuncio del ángel, alabanzas de Isabel, nacimiento maravilloso, los pastores que lo reconocen, y el profeta dice, sí, pero luego viene el momento de la cruz. Y María lo acoge. Este es el punto. Entonces la profetisa Ana lo mismo, pero María lo acoge y reconoce eso, y de alguna manera, sin comprender cómo va a ser, ya sabe que su vida va a tener que acompañar también en la cruz. O sea, la fidelidad es en todo momento. La fidelidad es con la palabra de Dios, pero la fidelidad también es a través de los duros momentos de la vida. Es importante este punto, porque muchas veces uno cree que la fidelidad para Dios y a Dios debe ser en los buenos momentos, lo cual es cierto. Pero la fidelidad se prueba sobre todo en los momentos difíciles. En la muerte, en la enfermedad, en el dolor, en la injusticia muchas veces, en tantas cosas que le pueden pasar a uno, allí uno muestra la fidelidad a Dios. Con esto yo no hago ningún juicio a las personas que, por supuesto, muchas veces por los sufrimientos de la vida se pone más difícil creer. Incluso puede uno perder la fe a veces por eso. Con eso, con mayor razón digo, y con mayor razón hay que ver eso, de que es difícil mantener la fe en los momentos difíciles. Por eso, en ese sentido, María nos muestra un camino, pero también es una admiración por ella, que ha mantenido la absoluta fe aún en los momentos más difíciles de la vida. Pues bien, una vez cumplido esto, dice el texto, así que cumplieron todo lo ordenado por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret, y el niño crecía, se fortalecía y se iba llenando de la sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. El niño crecía en sabiduría, y el niño es hijo de Dios, pero se ha hecho hombre. Y como se ha hecho hombre, él de alguna manera como que renunció a sus poderes divinos y vive humanamente como un niño verdadero, teniendo conciencia de que es el hijo y de que conversa a Dios, le dice Abba, Padre, pero en toda la vida es un niño normal. Y por lo tanto va creciendo como un niño, aquí va diciendo, va creciendo en sabiduría, va creciendo en gracia, y allí hay un papel importantísimo de María una vez más. Porque Jesús en el fondo de su corazón sabe que es el Hijo de Dios, pero no lo puede expresar con palabras, y porque es un sentimiento hondo, pero todo lo que hace lo va haciendo históricamente como todo ser humano. Entonces allí es donde María en su educación le va dando los elementos fundamentales para que él desarrolle y lleve adelante esa misión que tiene. Entonces, porque todos nosotros, cada uno de nosotros, es casi como un paréntesis esto, ¿no? Todos nosotros somos lo que somos desde que nacemos, porque tienen los genes, digamos. Pero también uno es de acuerdo a la educación que va recibiendo, a las enseñanzas y a los ejemplos. Jesús lo mismo. Él es el Hijo y va a vivir como Hijo, pero se va desarrollando de acuerdo a cómo las circunstancias le van entregando la vida. Y eso es lo que María hizo. Le fue entregando la palabra, le enseñó el Antiguo Testamento, le enseñó a rezar, le enseñó todo, y eso permitió que él desarrollara completamente su ser hijo en la vida humana normal, porque es Dios, pero hecho hombre. Entonces aquí tenemos un papel importantísimo, porque los padres de la iglesia decían una cosa simpática, ¿no? Pero es entendible. Decían, ¿cómo será la confianza que Jesús tenía en María y en José, que les entregó el Hijo, pensando, decían estos padres de la iglesia antigua, diciendo, porque si se lo hubieran entregado a cualquiera, le podrían haber enseñado malas cosas y se habría perdido el Salvador. Diciendo, por eso la confianza total. Una manera de decir lo mismo que estoy diciendo yo, pero de otra manera, ¿no? En el fondo, uno depende mucho, aunque sea el Hijo de Dios, pero como se ha hecho hombre, depende de cómo lo van educando. Y en eso se muestra el papel maravilloso de María, que en la educación
le permitió a Jesús, el Hijo, sacar y desplegar todo lo que es divino y su misión completa auténticamente de una manera humana, pero sacando todo lo que Él era. Entonces, eso es muy importante y por eso que este texto, que aunque sea muy breve, es muy central. El niño crecía, se fortalecía y se iba llenando de sabiduría y la gracia de Dios estaba en él. Aquí el punto fundamental está en que María no solamente lo tuvo, sino que también lo educó. Y ese es un papel importante. La educación de una madre es absolutamente relevante, indispensable, insustituible para el crecimiento de un hijo, también para Jesús. Finalmente, el último pasaje que queda es el de los doctores de la ley. O sea, Jesús a los 12 años va al templo con sus padres. Desde los 12 años los niños van al templo una vez al año y allá se hacen ofrendas, se reza, se hacen distintas actividades y luego se vuelve. Bueno, cuando fueron los padres con Jesús, hicieron todo lo que correspondía, volvieron y Jesús se quedó, sin que ellos supieran. Y se queda discutiendo con los maestros de la ley, se queda rezando, se queda enseñándolas, una especie de pequeño maestro, podríamos decir. Entonces, cuando se dan cuenta que no está, vuelven, lo siguen y llegan al templo y lo encuentran. Entonces ahí ocurre el texto que yo voy a decir. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. O sea, Jesús ahí estaba mostrando quién era. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando, llenos de angustia. Y él les dijo: ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. ¿Cuál es el punto acá? De tal manera la formación, la educación, la preparación que había tenido Jesús se había ido desarrollando y creciendo, que a los 12 años cuando va al templo, él comienza a hablar. Y de alguna manera muestra que va teniendo una sabiduría innata que ha ido desarrollando con su lectura de la Biblia, con su oración, con su meditación, con su conversación con María. Pues bien, y llegados los 12 años llega al templo y les habla a los maestros de la ley. Pero el punto fundamental es que cuando le preguntan: ¿y por qué has hecho esto? ¿Por qué te has quedado? ¿Por qué no nos has avisado? Él dice esa frase que es tremendamente importante, porque a los 12 años dice: ¿no sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? O sea, su conciencia de hijo estaba absolutamente allí presente toda la vida. Aunque tenía 12 años, la tenía presente. Y aunque va creciendo como ser humano, y va de a poco creciendo y va creciendo, pero desde esa conciencia de hijo. O sea, es un presagio de lo que será en el futuro, pero sobre todo indica que aquí él es el hijo. Y eso es muy importante porque es el reconocimiento absoluto de la filiación de Jesús, de quién es él. Y él es el hijo. Ahora, eso... Y María lo reconoce y lo acepta. O sea, aquí también María lo educa, pero también reconoce y lo acepta. Deja que Jesús camine. Dice, no entendieron, los padres no comprendieron, pero no le dijeron nada. Por el contrario, dejaron, o sea, aquí sea un papel porque María lo educa, lo cree, pero lo deja que camine, va caminando. Y él lo deja que se desarrolle en lo que debe ser. Nunca jamás ella lo trata de tener en su poder, sino que va dejando que su hijo llegue a ser lo que tiene que ser. Y eso está expresado en una frase que es muy importante y que con lo cual termina el capítulo 2. Dice: Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivía sujeto a ellos, como todo niño. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Repite el texto anterior. Jesús sigue creciendo, pero María conservaba estas cosas en su corazón. Esa palabra conservaba no es simplemente guardar, recordar, sino que era ponderaba, discernía, pesaba las cosas. O sea, María, ninguna palabra de Jesús le pasaba, sino que quedaba. Ponderar, conservar, discernir es cuando uno toma algo y lo guarda y lo medita. Es como cuando dice: a ver, dejemos reposar esto.
mira, te digo esto, pero dale una vuelta. Y uno dice, ya, le voy a dar una vuelta. Eso es, pero hondamente, profundamente. Todo lo de Jesús, María lo ponderaba en su corazón, le daba vueltas en su corazón. Y ahí iba discerniendo lo que en el fondo Dios le decía. O sea, aquí tenemos en María ese momento inicial de responder que sí al ángel, el momento en que ofrece a Jesús y lo va educando, y el momento en que ella también medita lo que Jesús hace y va aprendiendo ella. O sea, va dando y va haciendo que Dios le haga resonar las cosas en su corazón. Eso es la perfecta discípula. Por eso es que más adelante, en Lucas, ya más adelante, en el capítulo 11, hay un pasaje muy breve, pero que Jesús justamente retoma todo esto en el capítulo 11, versículo 27, donde Jesús de alguna manera retoma estas cosas y la tiene de fondo en el Evangelio. Porque dice así, estaba Jesús hablando cuando una mujer de entre la gente le dijo en voz alta, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. O sea, dichosa María, ¿no? Dichosa tu madre. Es como cuando lo ven, este maravilloso hijo que estaba Jesús, le dice, feliz tu madre, realmente, ¿no? Bueno, entonces, y él inmediatamente dice así, estaba él hablando cuando una mujer de entre la gente dijo en voz alta, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. O sea, en el fondo, dichosa María, dichosa tu madre. Es como cuando dicen, feliz tu mamá que te crió, qué maravilla tu mamá, qué grande alegría tendrá tu mamá contigo. Es cuando uno quiere alabar a un niño o a alguien y entonces bendice y alaba a la mamá, ¿no? Eso le dijeron. Y Jesús le responde, no diciendo claro que sí, sino que de otra manera mucho más profunda todavía. Dice, Él les dijo, dichoso más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Con esto no está diciendo, no, dichoso no es ella, otro. No, está diciendo lo contrario. Está diciendo, efectivamente, dichosa es ella, feliz ella, maravillosa ella, precisamente por lo más importante de ella, por la cual es lo que es. Feliz la que ha cumplido la palabra de Dios, porque escucha la palabra de Dios y la guarda. O sea, ahí sintetiza el papel de la Virgen. Ha escuchado y lo ha ponderado en su corazón. Es la que obedece, es la que sigue a Jesús, es la que obedece al Padre, es la que se deja conducir por Dios y luego pondera las cosas, discierne y entonces cumple más auténticamente. No deja escapar nada de la palabra de Dios. La medita en el fondo de su corazón. Entonces ese texto de alguna manera resume muy profundamente el texto y la vida de la Virgen que está aquí en el Evangelio de Lucas. Nosotros sabemos también que Lucas termina el Evangelio, pero después continúa con una segunda parte que es los Hechos de los Apóstoles. Y los Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia en los primeros inicios. Y entonces de alguna manera Lucas dice, primero viene toda la historia de Jesús, desde el nacimiento hasta la muerte y resurrección, y luego viene la historia de la iglesia, desde el nacimiento de la iglesia hasta el final de la iglesia, que es San Pedro, San Pablo dando su vida en Roma. Por lo tanto, lo que hace es un paralelo. Tal como se repite en la historia en Jesús, se repite la historia luego en la iglesia. Y entonces, si Jesús nace y se encarna a través de la Virgen, entonces la iglesia como cuerpo de Cristo, porque Lucas conoce la teología de San Pablo que habla del cuerpo de Cristo como iglesia, si la iglesia es la continuación de la obra de Cristo, si la iglesia es el reino inicio que está germinando, entonces también la iglesia nace de alguna manera del seno de María. Y eso es lo que aparece en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 12, que es un texto bien conocido. Dice así, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén el equivalente a un paseo permitido en sábado. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Este texto aparece justamente una vez que Jesús asciende a los cielos. Lo primero que hacen los discípulos es ir al lugar donde habían tenido la última cena, el cenáculo se llamaba, y entonces sustituyen a Judas y comienza
propiamente la espera de la venida del Espíritu Santo. Pero allí, justamente, allí a la espera de la venida del Espíritu Santo, dice el texto, entonces se reunieron los 12 apóstoles que representan la iglesia, y junto a ellos algunas mujeres y María, la madre de Jesús. O sea, lo que está diciendo ahí es que al inicio de la iglesia, en la espera de la venida del Espíritu Santo, se destaca la presencia de la Virgen. Como para decir una vez más que, tal como al inicio, la obra de Dios comienza con la venida del Espíritu Santo al seno de María y nace Jesús. Se concibe Jesús y luego se nace, y después el Espíritu Santo acompaña a Jesús durante toda la vida. Y al final de la vida Jesús dice, y yo me voy, pero les enviaré el poder de lo alto. Igual que la Virgen dice, el poder te cubrirá con su sombra, Jesús dice, les enviaré el poder de lo alto, o sea, el Espíritu Santo. Y entonces los discípulos se ponen a esperar esa venida del Espíritu Santo, y ahí está, y nombran específicamente, aquí en el Evangelio de Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, que está María la Madre. Como para decir, es la madre también de los discípulos de Jesús. Es la perfecta discípula, y ella en medio, entonces, reza con ellos para la venida del Espíritu Santo e intercede y acompaña ese momento. Y, por supuesto, entonces, por eso, si ustedes miran cualquier imagen de Pentecostés, siempre aparecen los 12 apóstoles y la Virgen siempre, porque estaba allí a la espera. Pero, sobre todo, es el signo más profundo de que ella engendró a Jesús, y nosotros nos hacemos por el bautismo uno en Jesús, ¿no es verdad? Cada uno de nosotros se hace uno en Jesús, se une a Jesús, se hace un solo cuerpo con Jesús. Uno es el Hijo en el Hijo, y por lo tanto también en María tenemos nuestra Madre. Por eso la Virgen ha sido siempre considerada y venerada como la Madre de Cristo, pero también como la Madre nuestra, la Madre en el orden de la gracia, la Madre de la Iglesia, nuestra Madre. Y por eso siempre le decimos Madre, Reina y Madre, Madre nuestra, Madre de Cristo, Madre de Dios, Madre nuestra. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos que Lucas destaca ese punto con ese simple hecho de ponerla ahí al medio de los discípulos que esperan la venida del Espíritu Santo. De tal manera que tenemos que, tal como María cumplió un papel en la vida de Cristo, después en los Hechos de los Apóstoles no la nombran más. Y no la nombran más porque ya no es necesario nombrarla, porque ha sido nombrada en toda la vida de Jesús y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora los discípulos imitan y de alguna manera quieren vivir su ser discípulos como María lo fue acompañando a Jesús. Ahora la iglesia es la que tiene que hacer presente a María. Por eso, de alguna manera, Lucas lo que está diciendo es, María es ahora la iglesia. La iglesia es María hoy día. Tiene que ser como ella, tiene que cumplir lo que ella hizo, tiene que dar a conocer al mundo a Jesús, tiene que ser fiel como Jesús, como María lo fue, tiene que guardar las cosas en el corazón como María, tiene que ofrecer al mundo a Jesús como María, tiene que educar a los Jesús pequeños que son los nuevos cristianos como María. O sea, tiene que hacer esa obra en toda la historia. Ese es el papel de María, y en Lucas aparece con tanta claridad. Como hemos hecho un recorrido durante 2 clases y en los distintos textos bíblicos sobre la Virgen, tal vez podemos resumir en un punto, ¿no? Y es que una vez más hay que decir que María aparece pocas veces comparativamente con las miles de páginas que tiene la Biblia y con las muchísimas páginas que tiene el Nuevo Testamento, pero aparece en momentos clave y haciendo acciones clave, de tal manera que su presencia, más allá que el número de veces, es la importancia que tiene y el lugar que ocupa de ser la madre de Jesús y la discípula que guarda las cosas en el corazón y que por eso suscita otros discípulos. Por eso que nosotros tenemos que siempre mirarla, porque al mirar a ella también vemos cómo Dios actúa, comprendemos la obra de Dios. Conocer a María, venerar a María y estar con ella es también conocer la obra de Dios, comprender cómo la hace Dios y tratar de seguirla como la hace Dios. En ese sentido, realmente seguir a la Virgen, comprenderla, conocerla, es también una gran oportunidad para que nosotros podamos ser auténticamente buenos discípulos. María es nuestra madre, pero también es nuestro modelo. Y en realidad en ella vemos lo que nosotros queremos ser. Y de alguna manera ella nos enseña cómo ser realmente un perfecto o una perfecta discípula. Quedémonos con eso. Aprovechemos en estos días de leer con más calma el capítulo 1 y 2 de Lucas, el capítulo 1 y 2 de Mateo, que son los que hablan más profundamente de la Virgen en los 2 evangelios, los pasajes de Juan que hemos mencionado. Y todo eso los ayuda, como María, a meditar,
ponderar, discernir estas cosas en el corazón para que nosotros también podamos ser dichosos por haber creído en la palabra de Dios y cumplirla. Que María con su intercesión nos ayude en esto. Que Dios los bendiga y nos vemos entonces en la próxima clase. Que les vaya muy bien.